Hola, hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto para platicarles una vez más sobre aranceles. Acabo de terminar una serie de entrevistas. Ahora lo que suena es de que los aranceles no se le imponen a los autos por el momento. Vamos a esperar un mes a ver si no bravuquea de nuevo Donald Trump y los quiere imponer antes de esa fecha. Sin embargo, yo mencionaba de que no nos alegremos mucho. Igual se habló de un mes de plazo, se dejaba la puerta abierta para que hubiera negociaciones sobre los aranceles en general. Sabemos que se acaban de imponer este martes. Estamos hablando de un 25% en los productos que vienen de México y que vienen de Canadá. En este sentido, les platico que ese dinero primero llegara a las arcas del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Que ese capital lo tiene que pagar aquel que lo quiere cruzar para venderlo acá. ¿A quién se lo va a pagar? Al gobierno. Y el gobierno no sabemos si realmente lo va a distribuir a la nación de una manera inteligente. Aquel que lo va a vender va a utilizar al gobierno como intermediario, entonces le tiene que pagar al gobierno. Para hacerlo, pues lo tiene que dar de su bolsa. Y si ellos quieren permanecer con el volumen de las ventas, obviamente lo van a estar trasladando al consumidor de una manera mínima, no el 25%. Aquel que no le quiera perder, lo trasladará totalmente. Vamos a decir, 9 de 10 aguacates vienen de México. Viene el aguacate, viene el arancel, el 25%. Entonces, tendría que dar aquel que vende el producto aquí, el aguacate, un 25% más alto, ¿no? El precio. Entonces, podríamos verlo crecer el precio, no solamente del aguacate, el tomate de Sinaloa, estamos hablando de también los precios de los autos, ahora que se hace la excepción, también podría verse un 25%, estamos hablando de la vestimenta, también los textiles, todo producto que se puedan imaginar. Y a esto agreguemos que ya teníamos un 10% de arancel con lo chino. Se le dobletea y ahora tenemos un 20% de arancel. Entonces, obviamente, esto hará que los precios suban y entonces tendríamos más inflación. Los datos indican que ahorita que estamos en el rango del 3%, nos podría brincar al final del trimestre a 4%. Y aquí lo curioso, porque cuando sube la inflación, para acotarla, para aniquilarla, vencerla, lo que se hace es subir la tasa de interés. Lo vimos el año pasado, que duraron un proceso de casi 2 años donde se empezó a subir la tasa de interés. Galopó, subió bastante y bueno, feísimo, ¿no? Ahora hay muchas municiones para que se reduzcan. Sin embargo, si tenemos más inflación, lo indicado es no reducirla. Si tú reduces la tasa de interés, lo que generas es que la economía resurja, carbure, y eso es bueno. Sin embargo, al que tengamos una economía buena, que esté carburando, como quisiésemos, lo que sucede es que hay más consumo. Y si hay más consumo, hay más inflación. Es un jugueteo que hace la Reserva Federal, siempre privándose a veces de intervenir en la economía. Sin embargo, vamos a decir que se vinieran los aranceles, se nos brinca la inflación, pero también hay nerviosismo, que esto agudice problemas económicos. Vamos a decir que el Producto Interno Bruto, o sea, el total de todos los bienes y servicios de la nación, se venga abajo. Se habla de un 0.7, llegar a 1% abajo el primer trimestre, pero si siguen en vigor estos aranceles, y hablo de estos que menciono por el momento, porque también se habla de aranceles recíprocos que los anuncia para la siguiente semana. También se anuncia aranceles a los países del BRIC, si siguen combatiendo al dólar. Estoy hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Entonces tuviéramos aranceles por todos lados, unas distorsiones de precios, como siempre les he hablado, como economista liberal libertario. Cuando entra el gobierno
y quiere meter la mano, lo que hace es distorsionar los precios, obviamente distorsionarlos para que se vayan arriba, ¿no? Eso es lo que estaríamos viendo. Pero lo curioso aquí es de que la Reserva Federal, que se anunciaba, se platicaba de que podría bajar la tasa de interés 2 veces este año, ahora se habla que puede ser 3 veces. ¿Para qué? Intervenir, rescatarnos. Entonces también que llegue el sosiego allá afuera, se van a ir más por el rescate, porque carbure la economía, si esto sigue. Que en sí, la verdad, no lo creo. Creo que Donald Trump solamente está jugueteando, está haciendo lo que le sabe hacer. Es el arte de la negociación, también lo he hablado muchas veces. Es un libro que escribió en 1987, que prácticamente es golpear fuerte para conseguir algo fuerte. Vamos a decir, golpeo con un 25% de arancel. Quizás si yo hubiese comenzado con un 10% o un 5%, no consigo ese arancel, consigo uno menor. Entonces, llego fuerte para conseguir algo fuerte, quizás no el 25%, como ahora se habla. Sin embargo, Donald Trump no está jugueteando tanto por la magnitud, el nivel del arancel. Realmente lo que él quiere es otros factores dependiendo del país. En México ya logró los 10,000 soldados en la frontera sur. Ahora se habla problemas con el fentanilo. Quizás detrás de puertas están hablando sobre otros temas, muchas negociaciones. Y lo mismo con Dinamarca, con Canadá, con Europa, en el transatlántico, con China. Entonces, él estará jugueteando con esto. Sin embargo, obviamente, mientras más suscitan estos aranceles en el país, obviamente lastimarían a la economía. No es bueno que el gobernante meta la mano, una economía planificada, como los países que decimos que están en desarrollo, los tercermundistas, como a veces se nos juzga por llamarlos así, lo indicado sería en desarrollo, pero países como Cuba, Venezuela, países socialistas donde han implementado tratar de planificar, meter la mano, yo les llamo que son el leviatán, unos monstruos que debilitan la economía. Bien, eso es lo que estamos viendo, una dosis de eso, que se metan a querer controlar la economía. Las teorías, las leyes económicas nos dicen que solamente los aranceles lo que hacen es que nos suben los precios. El ejemplo es el shock de Nixon, el 15 de agosto, para que lo busquen por ahí, de 1971, que distorsionó los precios. Si me voy más atrás, en 1930, la ley de aranceles. Entonces, decir que esto no funciona, el mercado libre es lo que funciona. Lo indicado sería que si nosotros no podemos producir algo barato aquí, lo compras por fuera. Y obviamente va a haber una desbalanza, va a haber un déficit. Obviamente, si sale más dinero de aquí, porque tienes que comprarlo por fuera, obviamente va a haber esa desbalanza, pero al final de cuentas ahí es cuando gana uno, encuentra productos más baratos, el consumidor puede subsistir en esta economía que ya de por sí, por todos estos paquetes de rescate, todas estas ayudas monetarias que se dieron a diestra y siniestra después del coronavirus, hicieron una montañita, hay que decir, es eso, es monetario lo que hablamos de inflación. Ok, si subsiste, obviamente vamos a estar mal en el sentido de que es crónico. Entonces, obviamente, el sosiego, la tranquilidad, esto no se los platico para que entre el temor. Al contrario, hablábamos de los mercados financieros, una sobrereacción del inversionista, se asusta, este ruido, estas trampas que hace Donald Trump, que al final de cuentas eso lo que quiere, lo que hacen es que haya mucha volatilidad en los mercados financieros. Aquel que tiene dinero en bolsa, aquel que tiene capital, entonces que se espere, mire las noticias, que no retire. Al final de cuentas es una contracción, no es pérdida. Se materializa la pérdida cuando retiramos el capital. Por el momento solamente es una contracción. E igual cuando salta no es una ganancia realizada, simplemente subió. Si no retiramos, no ganamos. Al final de cuentas va a haber mucha volatilidad en esta administración, como lo sucedió en el 2018, en el 2017, el 2019 con Donald Trump. Entonces hay que estar acostumbrado, hay que ver las
las inversiones siempre a mediano y a largo plazo, bien diversificado el capital. Aquel que tiene dinero para invertir en bolsa, es el momento, por el hecho de que podemos encontrar descuentos. Estas contracciones nos da para comprar esas acciones bien fundamentadas en la economía estadounidense, vamos a decir, del Standard & Poor's 500, las 500 compañías más grandes y sólidas de Estados Unidos, podríamos comprarlas ahí. Facebook, Google, Amazon, Nvidia, etcétera, etcétera. Entonces, les diría que tranquilos. Obviamente hacen mucho ruido estas noticias, que el sosiego llegue en casa, que no se den estas compras en pánico, porque lo que hacen es que se den un concepto clave en economía, los precios oportunistas. Aquel que vende producto puede encontrar la satisfacción de vender el producto, ahora sí, más caro. Entonces, no queremos eso. Podría ser una profecía autocumplida, al final de cuentas, que nos suban los precios. Entonces, tener mucho cuidado, que el sosiego llegue en casa. Entonces, con esto les platico cómo va el desarrollo de esta administración. Le mete mano muy fuerte. Ojo.